Queridos amigos, hoy me propuse hablar sobre un tema el cual tanto me preguntan reiteradamente sobre el tema de las almas víctimas. Y esto en gran parte me lo preguntan porque constantemente estoy pidiendo oraciones bueno, para esta alma víctima, Giovanna, que tanto está sufriendo. Digo que es alma víctima. Ahora, muchos no entienden, muchos preguntan, ¿por qué hay almas víctimas? ¿Ellas eligieron serlo? ¿Por qué Dios necesita de ellas? En general son mujeres, hay que decirlo, en general, pero no siempre, pero hay una gran mayoría de mujeres. Eh, Algunas mujeres se ofrecen eh, también creyendo que están llamadas a ser almas víctimas, y suele ocurrir que ante la tribulación, ante el problema que nunca es el padecimiento que estas personas pensaban, que imaginaban, se asustan, se arrepienten. Pues esas no son verdaderas almas víctimas, son que se piensa que lo son. Yo conocí personalmente a tres, a una en Italia, Enza, otra en Portugal, Carmo, y otra ya fallecida en España, Petrilla. Y estoy en contacto con Giovanna. Ha habido algunas conocidas, aunque en general no son conocidas. Viven en un cierto anonimato, en cuanto es posible, ¿no? Pocos saben de estas almas. Algunas, es cierto, han sido muy conocidas, como Marta Román, como Teresa Neumann, como Alexandrina da Costa, que es beata, portuguesa. En siglos pasados, bueno, tenemos a varios, ¿no? Los tenemos a San Francisco de Asís, estigmatizado, pero, digamos, eh, mística, ¿no? Mujer conocida, Ana Catarina Emmerich, ¿eh? Eh, Otra muy conocida en Italia, murió hace unos años atrás, Natuzza. En Italia era muy conocida, era de Calabria. Se da generalmente en el sur de Italia, generalmente. Giovanna no, es del norte. Pero, digamos, no hay reglas, ¿no? También niños. Yo lo he comentado, ese niño que tanto me impresiona, tan maravilloso, Manuel Foderà, ¿eh? de siciliano, un niño que el Señor lo llamaba mi guerrero de la luz, tú eres un guerrero de la luz. Son guerreros de la luz realmente. Ahora, ¿dónde podemos encontrar la noción de alma víctima en la iglesia? Un texto bíblico que nos da el sentido de esto es el de San Pablo. En la carta a los Colosenses, es decir, a los cristianos de Colosas, en el primer capítulo, en el versículo 24, dice: Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, en beneficio de su cuerpo que es la iglesia. Ahora, ¿qué entiende San Pablo por lo que falta a los sufrimientos de Cristo? Uno dice, ¿acaso la pasión de Cristo no fue suficiente para salvarnos a toda la humanidad? Por supuesto que sí, por supuesto. Por supuesto que nada le faltó y que su mérito, el mérito de Cristo es infinito, es el mérito del Hijo de Dios, del Dios encarnado, del Dios hecho hombre. Y justamente fue el sacrificio de esa humanidad del Hijo de Dios, que es Dios, por el que hemos sido rescatados. Por eso ha sido Él, nuestro Señor, quien quiso que faltara en un sentido, no que le faltara, pero que fuera incompleto, pero que sí nosotros nos asociásemos a su obra de salvación, no solo por medio de nuestras oraciones, de nuestras súplicas, nuestras intercesiones. Así nos estamos, claro, asociando. Yo pido por un hermano que está en un camino de perdición y me estoy asociando a la obra, o enseñando como sacerdote, a través de lo que llamamos el triple múnera, ¿no?
enseñando, santificando a través de los sacramentos y conduciendo. Todo eso sí, pero además hay algo más, y es el sufrimiento. Los sufrimientos. Cuando ese sufrimiento no queda en mí, sino que yo se lo entrego a Él. Ahí sí. Porque estamos llamados a cooperar, es decir, a obrar con la obra de redención, soportando los padecimientos, las adversidades sin lamentarnos, sin quejarnos, uniendo esos dolores y esas contrariedades a los sufrimientos de nuestro Señor. Juan Pablo II lo dice en Salvifici Doloris, cuando expresa que el hombre que sufre en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve como Cristo para la salvación de sus hermanos y hermanas. Ese padecimiento entonces es fecundo. Sufrir y quejarse, encerrarse en el dolor, eso es estéril, eso no dice el Papa, lo digo yo. O sea, grande es el valor del sufrimiento para Dios, tanto que por eso Jesús, impulsado por el amor al Padre y a nosotros, aceptó padecer y morir en la cruz. En ese padecimiento de nuestro Señor es que se insertan ahí las almas víctimas. Ahí es donde empezamos a comprender por qué hay almas víctimas. Son, a semejanza de nuestro Señor, almas que sufren sin culpa de parte de ellas por esos padecimientos y sufren mucho, muchísimo. Como el de Jesucristo, ese padecer, fue sacrificio vicario, el de estas almas también es un sacrificio vicario. ¿Qué quiere decir vicario? Que está en lugar del otro. Están sufriendo, sufren por otros. Sufren por la iglesia, sufren por los sacerdotes, sufren en reparación por los que pecan gravemente y que si no reparan van al infierno y ellos reparan. Sufren por ti, sufren por mí. Y en estos tiempos sufren aún más que antes porque el mal es mayor, es evidente. Estamos ante la evidencia de un mal que es impensable. ¿Cuántos dicen, cuántas personas, ya no personas, digamos, de un camino religioso, de fe, pero personas que te dicen, pero yo esto no lo imaginaba, pero este mal supera todo, ¿no? ¿Y por qué es todo esto? Porque la guerra espiritual está en el punto más alto. Porque estamos en una guerra espiritual, siempre lo estuvimos, pero ahora es muy evidente. Porque de que se trata es esa, la guerra entre el bien y el mal, entre Dios y el demonio, entre el misterio de la encarnación y Dios hecho hombre en Jesucristo, misterio de la iniquidad, en que está presente Satanás, ahí es donde está. Jesucristo puso en este tiempo todo en manos de su madre, de María. Por eso la lucha es la que profetiza el Apocalipsis, entre el dragón, o sea, la serpiente antigua, Satanás, y la mujer, María, Madre de Dios y Madre nuestra. Como Madre de Dios, la inmensamente feliz, como Madre nuestra, la mujer de los dolores del parto. Pues nosotros estamos aquí, en medio de esto, de este drama, de estas guerras, de estas batallas, y lo estamos pasiva o activamente, pero estamos, no podemos huir, estamos. Ahora depende cuál es nuestro empeño, si va a ser pasivo o activo. Si somos verdaderos hijos de la mujer, y por tanto hijos de Dios, nuestra parte va a ser activa, de un modo u otro, más o menos activa, pero será activa. Y por activa se entiende orante, adorante, además de acción profética, de enseñanza evangélica y sufriente. Activa es la parte que le toca justamente a las almas víctimas. Ellas están en la vanguardia. Y mientras unas, sobre todo, sufren, aunque por supuesto que oran, otras oran, evangelizan, anuncian la salvación, denuncian al mal en el mundo y en la iglesia. Y cuando les toca sufrir, también deben ofrecer.
Almas víctimas, almas orantes y evangelizadoras, todas conforman el ejército de Dios. Y el ejército de María, para ir a lo más particular, es el ejército de María con sus grupos marianos de oración. Hace poco un grupo mariano importante se consagró. Y bueno, y tantos hay, pero este fue en Madrid, se consagró en el Valle de los Caídos, ¿no? Y así, eso está pasando, es el movimiento que promueve la Santísima Virgen, ¿no? Eh, También hay grupos carismáticos, los seriamente carismáticos, digamos, y las almas víctimas, ¿eh? Los grupos de oración marianos con sus sacerdotes, con todo esto. Es todo un movimiento que es un ejército en batalla. Y en estos momentos, particularmente a partir de este año, cada vez con mayor intensidad, la guerra está en su etapa más dura y encarnizada. Por ahí ya hablan de octubre, de esto. Bueno, yo creo que no hay que prestarle tanta atención. Ya estamos, ¿m? Ya estamos, y que vamos a más, no hay duda de eso. A Satanás le queda poco tiempo y por eso está tremendamente furioso, tremendamente agresivo. En esta última fase de la guerra, luego de devastar a las familias, a la vida religiosa, de atacar violentamente a los sacerdotes, a la iglesia de Cristo, luego de haberse metido, pero bien metido en su seno, de comandar la inmensa apostasía y las aberrantes herejías, de haber logrado que la abominación del aborto pase de ser delito a un derecho, ataca a los niños pervirtiéndolos. Y esto es más grave aún, fijaos, que el horrible aborto. El aborto mata el cuerpecito indefenso, es horrible, es abominable. Pero si esto está matando el alma de los niños, el alma es inmortal, lo están pervirtiendo. La depravación va en continuo aumento. Se está perfilando el gobierno del anticristo, mucho avanzado, lo tiene casi todo. Sí, y la iglesia está bajo un tremendo ataque, un ataque a los dogmas, a la moral, al culto. Viene de lejos, pero ahora se ha intensificado y quieren llegar a la etapa final. Acampa la apostasía, tejida de todo tipo de herejías. Jesucristo es uno más. Uno que tuvo necesidad de conversión. Hemos llegado a eso. Uno que fue producto de su época. Uno que fracasó en su intento de ser reconocido como el Mesías por todo Israel. Uno que terminó derrotado en la cruz. Eso lo dicen. Así se lo percibe y así se enseña. En definitiva, nada de hijo de Dios, nada de divinidad en él. Claro, si todas las religiones son queridas por Dios, ¿cómo hacer Jesús diferente? Por eso nosotros tenemos que aprender, además nos dicen, ¿no?, de las culturas indígenas, porque hay una sabiduría, las más primitivas, cuidado lo que digo, primitivas, no se puede decir primitivas, porque tienen su sabiduría, y nosotros tenemos que aprender. Lo que hay que hacer es sacudirse la telaraña preconciliar, esto te dicen. Estamos ahí llenos de cosas de museo. No arrodillarse ante el Santísimo, eso está fuera de moda. Claro. Postrarse ante la Pachamama, eso sí. Cerrar los ojos y tocarse el corazón cuando el chamán llama a los espíritus. Y a la Eucaristía repartirla como si fueran papas fritas, sí. Así es como se comulga. Lo sabemos, de pie y agarrando la sagrada forma como si fuera una patata frita, una galleta, qué sé yo. Zamparse en la boca al otro, ¿eh? Cuando se le pide en la boca. Y si no, al mismo se zampa en la boca. Bueno, todo esto es lo que
Vemos esos ultrajes, esas indiferencias ante la presencia real, la presencia verdadera de nuestro Señor en la Eucaristía. Todo eso tiene que ser reparado. Y no es suficiente, ya yo creo que no hay suficiente alma víctima para reparar esto, para aplacar la santa ira de Dios. Ahí están las almas víctimas entonces sufriendo. Y todos tenemos que estar junto a ellas reparando, ofreciendo. Por supuesto, tenemos muy presente también esos esperpentos, porque no tiene otro nombre, sacrílegos, en lugar de sacrificios eucarísticos, que tanto ofenden a Dios. Ni que hablar. Que no son misas. Cuando vemos solo un poco qué pasa en la iglesia, qué se ha presentado en los instrumentos laboris y lo que se perfila en el sínodo, cuando vemos también qué pasa en el mundo, no es sorprenderse que tanto, pero tanto sufran las almas víctimas. Mientras que yo estaba armando esto y escribiendo para tratar de organizarlo, pero que no sea muy desarticulado lo que estoy diciendo, digo, mientras estaba preparando eso, era de noche, me llamaron a la 1 de la mañana y a las 2 de la mañana, pidiendo justamente oraciones porque la situación de Giovanna es desesperante. Y yo lo tomé como confirmación que debía hablar de esta realidad. Y he recogido material para reforzar lo que estoy tratando ahora de transmitir. El alma víctima es un alma que se ofrece a sí misma en oblación. La oblación, sacrificio a Dios, oblación perfecta, crucifica su voluntad para hacer exclusivamente la voluntad de Dios. Dios le pide eso. Dios le pide sufrir. Y algunas de ellas no tienen ni don de profecía ni nada, no conocen nada. Simplemente saben que tienen que sufrir, nada más. No es que uno va ahí, va a escuchar profecías sobre lo que está pasando, lo que va a pasar. No. Simplemente eso. Se le llama alma víctima a quien se ofrece entonces a sufrir en reparación por los pecados propios, por los pecados ajenos. Cargan sobre sí, como estoy diciendo, los sufrimientos de otros y la consecuencia del pecado en el mundo. Todo esto se ofrecen en reparación a nuestro Señor por tantas ofensas, por tantos sacrilegios, por tantos desprecios, por tanta indiferencia, por la conversión de los pecadores. Dicho así, claro, ahora lo que pasa es que como la apostasía va en aumento, el sufrimiento va en aumento. Y no son muchas. ENSA me decía, hace años, fue en 2017, en ese momento, que habían quedado 16 almas víctimas, según le había dicho el Señor. Lo que pasa es que puede haber distintos niveles, ¿no? Pero este nivel de gran sufrimiento, en el cual está Giovanna, sin lugar a dudas, eran 16 en todo el mundo, que están aguantando un peso enorme. Y en el fondo no quieren que la gente sepa de esto en secreto. Yo llegué a través de un sacerdote, no es público de esta alma. Estoy dando el nombre, nadie sabe dónde está. Elsa es un nombre italiano. Bueno, pasan inadvertidas en general y llevan silenciosamente este martirio interior. Claro, Marta Lodé no pasó tan inadvertida, pero bueno, estamos hablando en general, ¿no? Algunas han sido realmente conocidas y muy conocidas. Generalmente primero en un círculo estrecho, después se fue abriendo, porque otros hablaron de ella, como Jean Guitton, que habló de Marta Román. Las almas víctimas están sacrificando todos sus afectos, aún los más legítimos, y abrazan totalmente la cruz. Aceptan el desprecio del mundo, aceptan las humillaciones, y a veces ser calumniadas, burladas. Lo más importante, lo que Dios les pide es que ofrezcan los sufrimientos que les son mandados. Muchas de ellas no gozan de carismas, como digo, solo saben sufrir y entregar. Y con permiso de Dios, Satanás descarga su furia y todos sus demonios sobre ellas,
con todo tipo de acciones propias de otros demonios o utilizando los hombres, que domina Satanás, por supuesto. El alma víctima experimenta amargura, experimenta dolores, a veces desolación, oscuridad, además de los dolores físicos que son importantes. Y hasta la ausencia de Dios, la sensación de que Dios está ausente, de un total abandono. Es decir, están configuradas a Cristo, lo que el Señor padeció en el Getsemaní antes, ¿no? Pensemos en la última cena, cuando ve que va a traicionarlo Judas, uno de los suyos. Ya ahí empieza su pasión. Y la desolación y no encontrar al Padre, porque asume el pecado del mundo. Por eso no encuentra al Padre, él que es todo uno con el Padre, pero su humanidad se aparta infinitamente, es el hombre que se aparta, él está asumiendo todo el pecado de todos. Bueno, las almas víctimas en alguna proporción también viven eso. Y el alivio les viene cuando Dios acude en su auxilio y le devuelve la paz, incluso la alegría. No olvidemos que son almas muy, pero muy benditas, muy amadas por Dios, y que después de la muerte van a estar más cerca de Dios que ningún otro. Ya están cada vez, en cada paso, cada sufrimiento, están elevándose en la gloria del cielo, que es así, es eterna. Esto pasajero, aunque a veces un minuto puede ser eterno, ¿no? Almas víctimas fueron, por ejemplo, los pastorcitos de Fátima, Francisco y Jacinta, que hablamos de ellos, ¿no? Y entre las almas víctimas hay estigmatizados, como también en el ámbito sagrado de las almas víctimas hay falsos, hay falsos estigmatizados. Cuidado con eso. Hay falsos estigmatizados. Algunos que andan por ahí, que se dicen estigmatizados, son falsos. Son falsos. Y hay posesos, hay posesos. Justamente el caso que estoy hablando de Giovanna, ¿no? Las almas víctimas son de una generosidad heroica, es una virtud heroica. Ofrecerse y aceptar esto es una heroicidad fenomenal. Siguen a Cristo, siguen el camino al Gólgota. Se sacrifican, para reparar las ofensas propias también, porque son pecadoras, son todos pecadores, y las de los demás. La de ellos será, bueno, poco, pero cuanto más inocente es un alma, más tiene para reparar por los demás, ¿no? Y para detener la santa ira de Dios sobre la humanidad. Se hubiera sido aniquilada seguramente sin estas almas víctimas. Se ofrecen también para la santidad de los sacerdotes y para recuperar a aquellos que van por caminos de perdición. Por eso son muy amadas por Dios, son hostias santas, son hostias puras, inmaculadas. Y por el sufrimiento son purificadas e iluminadas. Es si conocen, ellos sí que conocen el valor del dolor. Muchas veces nosotros nos quejamos, no entendemos por qué hay que sufrir, y el sufrimiento tiene un valor muy grande para Dios. Cuando ese sufrimiento, repito, es entregado, si no, queda estéril. Ellas gustan huir del ruido y vivir en el silencio, en lo oculto, a veces hasta en la oscuridad, como era bueno, pues además lastimaba la luz a Matarrobán, pero sí, ocultas, el ruido, todo eso, y así están también más atentas a la voz del Señor. Son profundamente eucarísticas, ellas mismas son Eucaristía. El signo que la distingue justamente es el sacrificio redentor que está contenido en la Eucaristía. Y además, muchas de ellas vivieron muchos años con la sola Eucaristía, no comiendo nada. Ya he hablado yo, Marta Robán, 54 años, Angelina da Costa, recuerdo que eran 13 años y 7 meses, sin comer nada, solo la Eucaristía, y Teresa Neumann, por más de 30 años. Pero hubo otras. Almas víctimas fueron, por ejemplo, la mística española Sor Josefa Menéndez, que estaba un poco olvidada. Había una causa de beatificación, no sé en qué habrá quedado, una monja española, nacida creo que en Madrid, pero que profesó en Francia, en Poitiers, y fue confidente del Sagrado Corazón, y murió el 29 de diciembre de 1923,
¿Cómo? Le dijo el Señor, le había dicho que iba a morir abismada en el sufrimiento, y lo aceptó, lo aceptó. Hay ahí por ahí una falsa vidente que la plagió. Las gracias del Señor, como sus sufrimientos permanecían ocultos en ella, desde su ingreso al convento hasta su muerte, muchos ni supieron. Como pasó con otras, Santa Catarina Labouré ni sabían de su santidad. Es así, queda oculto. No a Dios, por supuesto. Y Jesús le había dicho, quiero que seas apóstol de mi misericordia. Ella también, como Santa Faustina. Nosotros conocemos a Santa Faustina, no conocemos a Sor Josefa Menéndez, sería bueno conocerlo. Están los mensajes del Sagrado Corazón. Y le dijo, quiero que seas apóstol de mi misericordia. Quiero lo que tú no quieres, pero puedo lo que tú no puedes. Lo que tú no puedes, tú no lo quieres, pero yo puedo. Aunque tú no vas a poder, pero yo sí. Y padeció terribles ataques del infierno. Su libro es Mensaje del Sagrado Corazón. Y ese libro fue bendecido por el cardenal Eugenio Pacelli, futuro Pío XII, la primera edición. Pensemos otro estigmatizado, además de San Francisco de Asís, el Padre Pío, también fue un alma víctima. Y puede que el mundo desprecie estas almas, que se mofe de ellas, cuando en realidad le temen. Le temen porque son testigos del mal y porque su sola presencia acusa al mundo del pecado, del alejamiento de Dios, de la apostasía. Otra víctima, un poco para finalizar, conocida por el cine, fue Anneliese Michel, creo que así se pronuncia, alemana. En el film se llamó Emily Rose, ¿os recordáis del exorcismo? Ella sufrió posesión diabólica para la salvación de las almas. Los demonios que poseen un alma virtuosa, un alma víctima, pueden quedar presos ahí. Es decir, dañando a la víctima, pero no a otros. Es como que la víctima es una jaula para ese demonio. Un demonio encarcelado descarga toda su ira contra el alma víctima. Pero es como un animal salvaje, ¿no? Y trata de destruir esa cárcel para escapar. Sin embargo, no puede escapar hasta que Dios diga basta, ¿no? El alma víctima sufre por esto, pero el demonio no se libera. Y es por ese comportamiento paciente que esta locura delirante del demonio se va aplacando. Y cuando sienten los demonios que su influencia se va desvaneciendo cada vez más, cuando están a punto además en el exorcismo de ser quitados, es cuando más furiosos se ponen. Recordemos el episodio del Señor con ese chiquito, ese niño, cuando lo tira al suelo, parecía que lo estaba matando, era furioso que se estaba yendo el demonio. Y ellos mismos lo admiten, cuanto más débil nos hacemos, más salvajes nos convertimos. Bueno, esto quizás un poco no ordenado, como debería ser, pero bueno, creo que da una idea de por qué las almas víctimas, una respuesta a esto que me preguntaban, ¿por qué? ¿Por qué lo permite Dios? ¿Por qué existen? ¿Por qué hay almas víctimas? Que nosotros sepamos comprenderlas y sobre todo rezar por ellas, rezar. Necesitan el sostén, porque están en plena batalla, durísima. Necesitan el sostén de nuestras oraciones, de nuestros rosarios, de nuestras misas. Pidamos por Giovanna, pidamos por ellas. Pidamos por María Luz también y su madre y todo, que es esa niña que también es una guerrera de la luz. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.